recuerda esa hegemonía que tenía el Partido Revolucionario Institucional, pues bueno, ahorita está muy demacrado. Vámonos a debate con Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX. ¿Cómo estás? Adelante, Juan Ortiz, gracias por estar con nosotros. Hola Alberto, muy buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Y también está con nosotros Ernesto Guerra, analista político. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Buenas tardes, Alberto, a tus órdenes. Creo que ustedes son muy jóvenes, Juan y Ernesto. A lo mejor no tenían esa visión política cuando el PRI era todopoderoso. El PRI tenía todas las gubernaturas, toda la mayoría en la Cámara de Diputados, todos los senadores, no había un solo senador de oposición. Y entonces había personas que pudiéramos llegar a creer que eso nunca iba a acabar, Juan Ortiz, pero le ha ido muy mal al PRI, sobre todo en estos últimos días. ¿Cómo ves esa hegemonía? No hay poderío que perdure 100 años. Sí, así como dices, no hay hegemonía que dure tanto, pero la verdad es que cuando el PRI es derrotado en la presidencia en el año 2000, pues muchos lo daban ya por muerto, pero después de los sexenios recupera esa presidencia, ¿no?, que dejó ir. Pero sin embargo, lo que estamos viendo en esos momentos con la desbandada de varios senadores del PRI, incluso también unas semanas antes una desbandada importante en el estado de Hidalgo. Pero yo creo que les tocaba uno de los golpes más fuertes fue precisamente el sexenio de Peña Nieto, porque cuando se posiciona antes de 2012, pues digamos que renovó la esperanza, ¿no?, de un PRI nuevo, un PRI renovado. Sin embargo, en ese sexenio fue marcado con estos niveles de corrupción. O sea, ve cuántos exgobernadores del PRI están en la cárcel o prófugos, pero yo creo que en ese momento fue, digamos, que les tocaba más fuerte, y lo que estamos viendo ahora pues son las consecuencias de lo que está pasando el PRI. Ernesto Guerra, es difícil creer. En una ocasión, cuando le entregan su acta de mayoría como presidente al presidente Vicente Fox, al presidente electo de aquel entonces, Felipe Calderón, lo pudimos entrevistar a algunos reporteros y él dijo: yo creí que este día nunca lo iba a ver en toda mi vida, porque era casi impensable que el PRI de aquel entonces, del año 2000, aunque perdió la elección, era impensable que estuviera en las condiciones en las que está actualmente, ¿no crees? Sí, claro, aunque me parece que el título es bastante interesante, estimado Alberto. Creo que el PRI hay que medirlo conforme se ha mostrado en las contiendas políticas. Y el PRI tiene, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, casi el 14% de la votación nacional. Esto fue en el 2018. Me parece que eso es lo que te representa hoy el PRI, y lo que hay que realmente estarlo midiendo, comparando si el PRI va a durar o no va a durar. Creo que hoy el cisma que le provocó ayer esta desbandada, hay que medir el contexto, porque me parece que la confrontación que venía generándose se da desde propiamente este intento de prórroga del mandato, que fue no aprobado por el Instituto Nacional Electoral, fue peleado ante tribunales, y ahí fue donde lo gana Alejandro Moreno. Creo que esa confrontación generó lo que, bueno, vimos el día de ayer con la salida de senadores y alrededor de casi 260, 300 militantes que le dicen adiós a más de 40 años del Partido Revolucionario Institucional. Pero es interesante ver cuáles fueron los motivos y por qué se está en un cisma como en el que se encuentra hoy el PRI. Es decir, esta confrontación, pero además fue fomentada, digamos, desde la parte de Alejandro Moreno como diputado en la Cámara de Diputados,
al tener estos acercamientos con el oficialismo y aprobar reformas interesantes que iban en contra, digamos, de lo que el PRI había generado. Y una de ellas, recordemos, Alberto, que fue la iniciativa de prorrogar hasta el 2028 la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Y eso generó que Osorio Chong, el senador, y tres senadores más, bueno, tuvieran esta confrontación que se fue agudizando y se hizo personal. Y bueno, pues lo que vimos ayer, es decir, ya fue el agua que derrama el vaso. ¿Estaremos ante una situación que de esta el PRI ya no se levanta o se levantará más fuerte que nunca, Juan Ortiz? Porque pierde la elección en 2000 con el PAN de Vicente Fox. Pierde en la elección de 2006 con Felipe Calderón, unas elecciones muy impugnadas. López Obrador dijo, me hicieron fraude, pero se mantiene el PRI. Y regresan en el 2012, algo que parecía imposible. Peña Nieto no estaba casado y se casó con una actriz. Entonces, después de eso, pues dijimos, bueno, el PRI viene por sus fueros y está en decadencia. ¿Estará o no estará muerto, Juan Ortiz, el PRI en estos momentos? Tras la derrota en Hidalgo, Estado de México, yo creo que sí, muchos lo van a dar por muerto. Sin embargo, hay que tomar en el contexto que estamos viviendo ahorita con la construcción del Frente Amplio por México, porque esta coalición que se va a ver en 2024 puede representar un tanque de oxígeno. ¿Por qué no lo doy por hecho? Porque todavía falta un año y no sabemos cómo se va a desarrollar ese frente, porque si bien es muy difícil que logren un consenso entre tres partidos, si se logró, aún falta este camino para ver si aguanta todos los embates internos y externos, pero en el escenario en el que esta coalición aguante y de este proceso salga una candidatura competitiva, como lo que estamos viendo ahorita emerger con una candidata, yo creo que sí el PRI va a revivir a través de esta coalición y sí podría recuperar algunos espacios. En caso contrario, si esta coalición no sobrevive, o en su caso la candidatura no es la más competitiva, y también se pasó a mencionarlo, que no le den un peso importante a las candidaturas a nivel local, claro. Estados, municipios, en congresos locales, pues el PRI se va, así que podemos decirlo ya, cavando su propia tumba. Pero fuera de eso todavía tiene un toque de oxígeno y lo vamos a ver todavía en estos meses hasta el siguiente año. Eso es muy interesante, Juan Ortiz. Tiene un tanquezote de oxígeno. Va por México y ahora el Frente Amplio por México le están dando la oportunidad, Ernesto Guerra, de que para el 2024 a lo mejor regresan muy, muy fuertes. Vamos a hacer una pequeña pausa, Juan Ortiz y Ernesto Guerra. Regresamos con este debate. Pero antes vamos a hacer información. Tenemos información de último minuto. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa, Ernesto Guerra, analista político. Retomamos la información del Partido Revolucionario Institucional. Ernesto Guerra, dicen que lo que no se rompe, se fortalece. Y entonces hemos visto algunos capítulos recientes del PRI donde prácticamente cualquier analista político dice, no, pues de esta sí no la salvan. Pero como dice Juan Ortiz, tienen un tanque de oxígeno en el Frente Amplio por México. ¿Así lo ves? Sí, sin duda. Me parece que el PRI ha demostrado, nos puede gustar o no, pero ha demostrado a lo largo de su historia, digamos, después de ser el partido hegemónico dominante durante más de 70 años, ha demostrado que ha podido, se ha levantado. Me parece que eso es lo que caracteriza y era un poco lo que yo quería decir al principio. Hoy representa 14% de la votación. Esa fue su última votación en el 2018. Esto representó más de 8 millones de votos que tiene ahí cautivos. Tiene un padrón de más de 6 millones de afiliados. Me parece que tiene las condiciones para levantarse. Y bien lo decía Juan Ortiz, creo que hoy el Frente Amplio por México tiene una gran oportunidad para el PRI, no solo para el PAN y para el PRD. Es decir, me parece que si construyen y logran consolidar este Frente Amplio, van a tener una oportunidad muy interesante que nos van a brindar a la ciudadanía
para la siguiente elección. Y por primera vez estamos viendo cosas que de pronto surge la pregunta, ¿están desplazando a los partidos políticos? ¿Esta parte ciudadana de la sociedad está abordando los partidos políticos para tomarlos? Creo que eso es lo interesante. Valdría la pena ver si esta aduana que puso el Frente Amplio tan amplia de recabar más de 150,000 firmas va a permitir llegar a algún ciudadano, y lo vamos a ver ahí en estos días, que por cierto, hoy ya se inscribieron 3, pero esperemos que sean muchos más y que puedan tener esta oportunidad para que la ciudadanía pueda ver dentro de esta baraja de aspirantes a contender. Exactamente, qué interesante se está poniendo todo esto. Juan Ortiz, yo te quisiera preguntar, ¿qué pasa con Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Erubiel Ávila, los senadores? ¿A dónde se van? Tienen que ir a algún lugar. ¿A dónde? Fíjate que se están cuidando para ver cómo se desarrolla todos esos procesos. No se ha especulado que van a seguir apoyando al Frente Amplio, pero también se ha dicho que van a apoyar o se van a ir con Movimiento Ciudadano. La verdad es que lo que yo estoy viendo en estos momentos es que van a esperar cómo, por ejemplo, en el Frente Amplio, cómo se desarrolla en el tema de las candidaturas, si se podría abrir un espacio. Yo no sé si se vayan a Movimiento Ciudadano porque, fíjate, traen un discurso con el PRI ni a la esquina, y la verdad es que esas personas que se fueron, pues que, o sea, son más priistas que nadie, no son históricos del PRI. Yo creo que quedarían ahí en una contracción muy fuerte si hubiera algún tipo de apertura hacia ellos, pero también hay que tomar en cuenta que como pues, estamos entrando a un nuevo periodo de 2024, pues van a posiblemente aspiren a buscar crear un partido político. Ahí se va a abrir una oportunidad, pero mientras tanto están ahí pensando, viendo cómo se desarrolla y ver con quién pueden hacer alianzas, con quién no. ¿Tú qué ves, Ernesto Guerra? Porque están verdaderamente en una batalla brutal. Dice Osorio Chong, es el peor presidente, Alito Moreno, que ha tenido el PRI. Y dice Alito Moreno, se fue lo peor de nuestro partido. ¿A dónde van a parar, Ernesto, de acuerdo a tu perspectiva? Gracias, Alberto. Sí, yo lo veo más bien que, incluso lo dijo ya Claudia Ruiz Massieu, la senadora, que buscarán ser un grupo independiente. Hay que ver si el reglamento del Senado lo va a permitir. Ella argumentaba atinadamente que en el pasado, en el Senado, se le permitió la integración al grupo plural y algunas otras bancadas con un número menor a 5, como marca la ley, porque eso es lo que señala la ley. Sin embargo, me parece que van a quedar ahí, y yo coincido un poco con Juan. Van a esperar el proceso, porque la confrontación fue directa, la vimos, fue brutal. Los dimes y diretes ayer entre el senador y el presidente del Comité Directivo Nacional fueron frontales, me parece. Y eso viene a ser la gota que derrama el vaso, porque pues ya venían 2 años de esta confrontación y bueno, pues ayer vimos ya el resultado. Yo creo que finalmente se quedarán sin partido, van a ser una fuerza más y van a seguir votando el periodo que viene en contra del oficialismo. Juan Ortiz, porque como bien dices, no sabemos a dónde se van a ir, pero son figurones del PRI, al menos Claudia Ruiz Massieu, hija de José Francisco Ruiz Massieu, político malogrado en 1994, cuando era presidente del PRI, sobrina de quien fue presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el que se haya separado del PRI, híjole, ¿como qué lecturas nos deja? ¿Dónde queda esa dinastía, esa mística que tenían los priistas con una figura como Claudia Ruiz Massieu? Fíjate que ese ha sido como un tema que nos ha tocado mucho, porque como bien dices, pesan mucho los apellidos, pesa mucho la trayectoria, pero como que también falta cuestionarse el peso en números, en militancia,
Digo, no es para hacer menos esta desbandada, que sí es importante, pero ¿qué tanto ellos pueden tener en ese tipo de, pues simpatizantes? Porque cuando Claudia Mercier anunció sus aspiraciones para participar en el Frente Amplio por México, y luego cuando se anuncia que se debe pasar por una aduana de 150,000 firmas, a unos días pues anuncia su rechazo a participar en este proceso. Y algo que ha, digamos, caracterizado todas estas declaraciones previas al tema del Frente Amplio por México, pues es precisamente la carencia de una estructura que permita jalar apoyos. Entonces, yo sí tengo dudas qué tanto peso en ese aspecto pueda tener y cómo se pueda, pues, reflejar en futuras alianzas. Sí, fíjate, porque está muy interesante esto que dices, Juan y Ernesto, porque Claudia Ruiz Massieu ha criticado muy fuerte a Morena, difícilmente la veríamos acercándose para allá. Y Movimiento Ciudadano, como dices, Juan, les ha dicho con los priistas ni a la esquina. Ella es priista desde la cuna. Pero qué interesante situación. Con esto vamos a seguir platicando a Debate Con. Les pido que hagamos una pequeña pausa, nada más de 2 minutos, y regresamos. Juan y Ernesto. Guerra, analista político. Vamos contigo, Ernesto. Entonces, digamos que esa gran figura que se está volviendo Alito Moreno porque es ave de tempestades y que pidió ampliación de su mandato, de su dirigencia en el PRI hasta el 2024, vamos a entrar en este mundo de la especulación. Si le va bien a la oposición con una candidata que anda por ahí moviendo bien las redes y la atención y los reflectores, pues podría posicionarse Alito Moreno después de tanto ataque. Sí, bien lo dices. Me parece que puede ser el gran triunfador. Puede convertirse, si esto avanza y le va bien, en el gran estratega político. Me parece que si la candidata que se ha posicionado dentro del frente y que hoy, por cierto, ya se inscribió, genera bien, porque ha generado estas 2 semanas, me parece que saltó, ¿no? Justamente a la palestra y ha generado una empatía favorable para su candidatura. Entonces, si eso le va bien, significa que Alejandro Moreno se convierte en un estratega interesante. Y nada más me gustaría acotar un poco, el tema de su prórroga también se dio en un contexto muy interesante, Alberto, que hay que comentarlo, porque fue, digamos, cuando todos los partidos, y ahí van todos reflejados en la Cámara de Diputados, quisieron generar ahí una reforma constitucional para modificar las facultades constitucionales del Tribunal Electoral. Y ahí fue donde curiosamente se dio esta resolución a favor tanto de Morena, para prorrogarle también justamente a Mario Delgado su mandato, como Alejandro Moreno. Entonces, eso vale también la pena decirlo, que en este contexto han jugado los dimes y diretes en los juegos políticos. ¿Cómo ves esta situación, Juan Ortiz? Se está moviendo el avispero político con la figura de Xóchitl, con ya las 6 corcholatas de Morena. ¿Esto lo ves cantado como se veía hace unos meses o la moneda está en el aire? Sí, está en el aire, porque si bien Xóchitl ahí tiene un apoyo importante de sociedad civil, creo que también del PRD y de muchos que apoyan, digamos, detrás de bambalinas al Frente Amplio por México, no hay que perder de vista que las reglas para el proceso de Frente Amplio por México están un poco encaminadas para que las dirigencias partidistas tengan el control. Por ejemplo, el tema de las firmas. Tienen que juntar 150,000 firmas en 25 días. Son de 6,500 a 7,000 diarias. En muy poco tiempo. Entonces, ¿hay quién va a tener ventaja? O sea, a quien obtenga el favor de la militancia a través de las dirigencias partidistas.
Luego de eso van a venir unas elecciones primarias en las que se van a votar los 3 perfiles que quedaron, los finalistas, 3 finalistas, y va a jugar mucho ahí el tema de la militancia, en cuanto del tema de movilización, y pues ahí los dirigentes partidistas, por un lado Marco, por un lado Alito Moreno, pues van a tener una influencia muy grande en el caso de que no haya una participación ciudadana de afuera, y entonces lo van a decidir las militancias, y es ahí donde van a decidir, van a influir bastante. Entonces habrá que ver si por entrada sí es muy buena estratega en Alito Moreno, pero habrá que ver, y aquí una preocupación, hasta dónde van a llegar. ¿Hasta dónde van a llegar, Ernesto? Porque qué interesante se está poniendo esto de la política con estos cambios, porque aquí la situación para Alito Moreno se puede mejorar. ¿Crees tú que la lógica nos podría presentar ahorita? Va candidata del PAN, el PRI va a reforzar, van juntos, ganan espacios, igual y ganan la grande, no lo sabemos, pero o de plano no ves cohesión en este Frente Amplio por México, porque hay voces del PAN que dicen no vayamos juntos con el PRI, no vayamos juntos con el PRI. ¿Cómo ves? Lo pones muy bien y es muy interesante la pregunta, pero me parece que ya quedó rebasado esa etapa. El tema de esta posible alianza MC-PAN y dejar fuera el PRI creo que ya quedó rebasada. Yo sí veo una unidad en el Frente Amplio. Lo que va a hacer es justamente consolidar esta aduana de los que se logren inscribir, de los que recaben las firmas, porque ya bien lo decía Juan, porque hay que recabarlas en 17 estados, además, no nada más de uno solo, sino tienen que ser 17 estados. Si logran pasar esta aduana, me parece que se va a convertir en un tiro interesante, por llamarlo de alguna manera, con las corcholatas. Pero aquí viene la reflexión. Ante esta sucesión tan anticipada, ¿cuál va a ser el papel de la Autoridad Electoral Nacional que va a jugar y de los tribunales? Porque decíamos, si esto, las corcholatas famosas están en un proceso de pre-campaña que es absolutamente ilegal de acuerdo a la ley electoral vigente, bueno, el Frente Amplio va a generar justo esto, que era un poco el argumento de Claudia Ruiz Massieu al bajarse, ¿no? Al decir que ella no iba a compartir la ilegalidad que tanto ha peleado. Entonces, lo interesante aquí va a ser ¿qué va a hacer el árbitro? Hay mucho tiempo todavía por delante. El proceso electoral inicia el 4 de septiembre. Las precampañas de manera oficial inician la 3ª semana de noviembre. Queda la duda ante esto, MC por un lado y el otro, el papel de la autoridad electoral y del tribunal ante esta cuestión de fiscalización, de gastos anticipados, de una precampaña que la hemos visto a nivel nacional bárbara por parte de las corcholatas. Sí. Exactamente. Nos falta mucho por ver, Ernesto Guerra, como dices, Juan Ortiz. Todavía puede pasar cualquier cosa, incluso que estos aspirantes verdaderamente no sean los candidatos, porque todavía falta un proceso. En fin, qué interesante situación. Mucha gente no quería inmiscuirse en la política, pero ahora sí que los políticos son maestros para entretenernos y nos tienen capturados a muchos. Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa MX, gracias. Consulten el Twitter de Lupa Legislativa. Ernesto Guerra, analista político, también que te consulten en las redes sociales. Gracias a los dos por haber estado con nosotros, muy interesante. Gracias, Alberto. Gracias, Ernesto. Gracias, buenas tardes, a la orden. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya lo sabe, regresamos en 2 minutos. Estamos aquí en Mega Noticias.